Continuamos con Revista 110, recordándoles que Juan de Dios tiene las chacabanas por talla o a la medida en sus tiendas de Santo Domingo, Galería 360 y Avenida Luperón, próximo a la Plaza de la Bandera. Juan de Dios, finas confecciones para cada miembro de la familia, con todas las características de esa indumentaria nacional que es la chacabana. Juan de Dios. En L&R Comercial usted consigue lo que necesita para su negocio. L&R Comercial, donde todos califican, tiendas a nivel nacional, de todo para su hogar y para su negocio. Artículos en especial y crédito insuperable solo en L&R Comercial. En la 27 con Privada está Cerdo Centro, donde usted consigue una muy buena comida criolla por un precio asequible. 809-530-6613 con su menú del día, tanto para desayunos como almuerzos. Cerdo Centro. Y el Consejo Nacional para Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera exhorta a consumir leche, quesos, yogur y todos los productos lácteos elaborados con leche de producción nacional. Mensaje de Conaleche. Continuamos con Revista 110, doctor. Bien, señores, con motivo de el discurso que logramos obtener de Danilo a su propia gente, me parece que el Comité Central, me hizo recordar quiénes son los activistas políticos que, con excepción de Danilo, formaron parte de lo que es el activismo político, los que realmente hicieron, mantuvieron y estructuraron sus partidos. El primero indudablemente fue Peña Gómez. Fue Peña Gómez, que llegó a un nivel ya de competencia con el profesor Humboldt. Los otros asumieron una posición de dirigentes de partido, y el primero fue Atuey de Camps. Atuey, en un momento en que yo vi una tarjetita que repartió mi amigo Daladiel, creo que fue Daladiel Burgo o Fiquito, que decía Atuey presente. Yo entendí que fue un error de imprenta y que se refería a Atuey presidente. Eso creí. Después le pregunté a Atuey, ¿y esto? O presente, pero ven acá, presente en todo. ¿Pero a qué tú aspiras? O, ¿tú conoces algún político que solamente quiera ser regidor? No, presente para todo. Bien, Atuey fue uno de los, Peña Gómez, Atuey. Otra persona, Quique Antún. Quique Antún, cuando muere Balaguer, comienza a trabajar porque es el único que conocía hasta el último dirigente reformista en todo el país. Hay muchos que conocían mucho en Macorís, mucho en Jarabacoa, pero el único que conocía la estructura partidaria era Quique Antún. Y una de las primeras entrevistas, Quique, ¿y ahora? Dice, bueno, ahora organizar el partido, hacer lo que hay que hacer, digo, y candidato, dice, y me dijo, a mí se me fue la guagua. Eso me ha dado duro porque una serie de amigos que yo siempre soñé que debieron dirigir el país, no, se les fue la guagua porque no hubo las condiciones. Las condiciones son difíciles. El hombre, el partido, los recursos, no es fácil. Por ejemplo, José Israel Cuello. Yo siempre quise que José Israel fuera presidente de la República, porque era un hombre que tiene una estructura mental criada desde que la genética se preparó para dirigir su país. Pero la política no es un flycito. Otra gente que tiene su hermano y compañero, Narciso, 50 años, entró a estudiar medicina 2 años primero. Narciso todavía está haciendo política. Y así le puedo mencionar a mucha gente. El otro activista fue Danilo. Él llegó porque se movieron fuerzas ahí adentro
que desde el poder es más fácil seguir en el poder. Hoy yo estoy confundido. Estoy confundido porque he vivido muchas transiciones y sé perfectamente que muchas de las cosas que están ocurriendo son normales. Que el que tiene mucho tiempo fuera quiere ir al poder, pero no al poder, al cargo. Que el PRD se caracterizaba por sacar a la gente por los fundillos del puesto, ya lo hemos vivido. Que se acusan a que sectores externos y vividores se cojan los cargos, también. Pero, en este caso, ayer me criticaba a alguien que este es un gobierno de un Consejo de Estado. ¿Por qué yo le digo un consejo? Digo yo, porque la estructura electoral que le dio el triunfo fue una estructura de poderes que se reunieron. Yo no estoy diciendo bueno ni malo. Se pusieron de acuerdo. Personas que nunca antes ni van en el futuro a ponerse de acuerdo. Si usted coge la estructura del Consejo de Estado y coge el problema migratorio, la diferencia de Vincho con Lozano son extraordinarias. Sin embargo, votaron por el mismo grupo y dejaron la discusión para después. Naturalmente Lozano le va a decir a Vincho, pero tú fuiste jefe de migración, de ética y de frontera y no hiciste nada. Pero ya eso es otra cosa, porque entonces Vincho va a tener que decirle, ¿y los americanos? Pero tú tienes, que lo dije ayer y no me gusta decirlo mucho, Vincho le puso color a la droga y le puso color blanco. Y aquí tuvimos 10 años yendo todos los días a la gente de la fuerza a decir que en la cárcel dominicana había un colombiano de origen árabe apellido Barjum, que era socio del PRD y que Milagros lo manejaba. Milagros Ortiz hoy es la jefa de ética y tiene los mismos intereses de Vincho. Eso es un gobierno de un Consejo de Estado en que participación tiene Cancillería, Migración y lucha contra la corrupción. Hay otros que tienen a su cargo Catalina. Tu trabajo es joder con Catalina, que es Enriquito, tú tienes que pedir que esa vaina no se prenda. Ahora vamos a convertirla a gas por el medio ambiente y Max Puig te va a apoyar. Y eso hay que desbaratarlo porque Vicini tiene que seguir facturando 50 millones. Cada mes que pasa son 50 millones, de los cuales hay 5 de beneficio. Y da para todo el mundo. Pero aquí se le puede decir ladrón a todos. ¿Y cómo se llama eso? No, eso hay que pararlo, porque es que el medio ambiente se contamina. Hazme uno de la Caperucita Roja a mí. Ahora, tú quieres hablar toda la mierda que tú quieras, háblala. Consejo de Estado. Y yo ayer digo, uy, tiene un mes, tienen vuelto loco a este hombre, quieren trabajo, le pusieron fecha, le van a hacer manifestaciones. Fernando Peña, ven, ayúdame. En este momento estamos en una transición, en una pretransición o en una transición de otra transición que vamos a venir. Bueno. Se lo pone muy bien. No te metes en lo otro, no me en la transición. Nada más métete en la transición, Fernando. No me haga caso de lo otro, que eso fue ¿cómo se llama? Como que uno saca vaina de catarsis, una catarsis. Por eso que usted es bueno como lo que no es. Usted es bueno como lo que no es, porque usted es bueno como periodista y comunicador. Yo. Que no sea su formación. Gracias a Dios no, ni abogado ni periodista. Y de eso último también usted se sabe defender muy bien. Transición, Fernando. Eso lo enseña. Sí, yo voy a llegar, pero tengo que aterrizar. No me saque de la nave. Yo estoy achicharrado. Tengo que aterrizar. Ayúdame, te pido que me ayudes. Tengo que aterrizar por la pista que yo entiendo. ¿Por la? Por la pista que yo entiendo.
Porque si me llevo entonces de Julito Jacín, aterrizo por su pista y va a hablar usted solo, entonces no tendría sentido que yo estuviera aquí. Porque, por ejemplo, usted menciona la palabra transición. Fernando, y a mí me costó. Fernando, ¿te da trabajo con tus iguales poder tú y yo justificar que somos amigos? No, a mí no me da trabajo. No da trabajo. A mí no, nunca me ha dado trabajo. Yo tengo muchos amigos en el gobierno. Que entienden que podemos ser diferentes. Yo soy amigo de medio gobierno actual y era amigo de una parte del gobierno anterior. Y no se olvide que usted y el principal funcionario del gobierno de Leonel Fernández me salvaron la vida a mí. Usted y Coquito. Y dice, yo tengo amigos por donde quiera. Y familia también. Sí, además. Pero tengo una tradición aprendida en la casa y aprendida en el MPD y aprendida en la militancia de izquierda hasta hoy, que con orgullo jamás abandono. Lo que usted está diciendo me llevó a pensar rápidamente cuando hablaba y su análisis, que difiero de él en cosas fundamentales, pero me llevó a pensar de una vez en una persona que se llama Maximiliano Gómez Horacio, el Moreno. El papá de Guido. Dígame. Maximiliano Gómez Horacio, muerto en Bruselas por los tentáculos de la CIA y del gobierno balaguerista. Un momentito. Melvin, el micrófono de Fernando tiene un ruido. Bien, señores, le damos las gracias a todos nuestros televidentes por habernos reportado las fallas de audio y si es que en alguno todavía perdura, nos dicen que de los 3 canales en que estamos, el único que tiene un poquito de ruido es el 8. El resto, el 26 o Carivisión, se oyen perfectamente. Le vamos a dar oportunidad a que el invitado y coproductor casi de revista, Fernando Peña, nos ayude con la frase que él interrumpimos para que la continúe. Decía el señor Víctor Horacio Nazario, no, Maximiliano Gómez Horacio, mejor conocido como el Moreno, es el padre de Guido, ¿verdad? Así es. El padre de Guido, más no traspatio de su papá. Fernando sigue, adelante. Yo decía que recordaba, mientras le escuchaba, hablar de la transición y hablar del Consejo de Estado y esas expresiones muy propias de Julio Jacín, que en una frase de Maximiliano Gómez Horacio, el Moreno, que decía, los gobiernos de turno son la expresión concreta de la dominación oligárquico-imperialista y la unidad de los opositores los derroca. Si usted analiza la historia dominicana y ve incluso el propio ascenso de la tiranía de Trujillo y lo que pasó de Trujillo para acá, lo que escribió en aquella ocasión y teorizó Maximiliano Gómez Horacio, el Moreno, tiene actualidad y tiene vigencia hoy día. Y era una perspectiva marxista de análisis de clase, de recostarse y buscar en la historia la explicación de los problemas y tratar de entender que el presente hoy, efectivamente, como alguna vez dijo también Fafa Tavera, tiene sus raíces en el pasado, como lo tiene el fruto en la flor. Efectivamente, lo que está pasando hoy, ya lo había dicho, era el producto de una transición. Recuerdo que tras la pérdida de las elecciones confirmadas para Danilo Medina y el PLD de conjunto, ¿no? Había afirmado que efectivamente el país se abría paso y abría camino hacia una transición. Y hacia una transición que no era el producto de que nadie se había planteado formalmente esto, sino que era obligada. A propósito de lo que había pasado y se había acumulado en la República Dominicana hasta ese momento y de lo que debería venir o lo que podría venir eventualmente. Que esta situación había llegado a las puertas de la vida dominicana en medio de una pandemia y que efectivamente el gobierno de Abinader
y el gobierno del PRM y el gobierno del conjunto de las fuerzas que derrotaron el danilismo necesitaba cumplir 3 tareas fundamentales. Y la primera de esas tareas era enfrentar con éxito, desde la participación ciudadana y desde la participación de la comunidad y de la gente, la pandemia, y no en favor de las farmacéuticas y de los grupos monopólicos que habían hecho de la pandemia un negocio. Una primera tarea. Decía, el presidente de la República tiene una oportunidad de oro para enfrentar esta pandemia con éxito, y es posible hacerlo. Llevamos un mes. No hay señas claras de que eso pueda ser así, y yo voy a explicar por qué no hay señas claras de que se puede enfrentar con éxito la pandemia y hay que ser responsable en la cosa. Yo no tengo que celebrarle cumpleaños a nadie. Y yo estaba de acuerdo que había que derrotar, y estoy de acuerdo que había que derrotar y salir de la mafia que gobernó en este país y que construyó en poquísimos años lo que a otros grupos económicos le costó 140 años en la vida dominicana, que fue esa mafia que se construyó alrededor del PLD. Eso era lo primero, la pandemia. Lo segundo tenía que ser, pensando en el país, es cambiar las reglas de juego y darle a este país otra vida institucional, y para eso era necesario desarrollar un proceso que democratizara el país, que pasaba de manera inicial y fundamental por una cosa: había que aprovechar para terminar de destruir lo que la calle había comenzado, lo que el pueblo de este país había comenzado, que era convertir esa maquinaria mafiosa que se había apoderado del poder y se había convertido en hegemónica en el poder político y casi en el poder económico en el país, saliendo del PLD y cerrando ese capítulo. Y cuando hablaba de salir del PLD no me refería al grupo de Danilo, fui clarito. Al PLD entero. Aquí dije el PLD en sus 2 versiones. ¿Por qué? Y lo dije de tal manera que todavía hay gente buscando ese programa y aquel artículo que yo escribí diciendo Danilo se va a quedar va a perder las elecciones y se va a quedar sin gobierno, sin partido y sin impunidad garantizada. Y las 2 cosas primeras, sin gobierno y sin partido, están claras. La renuncia incluso de una gente clave del PLD de Santiago en el día de ayer diciendo que él no podía estar en un partido que era un dictador, que estaba dirigido por un dictador, es una confesión a posteriori, extemporánea, porque eso ocurrió hace muchísimo tiempo. Pero no debió ser con él, sino con el propio el propio Leonel Fernández, que se manejó con muchísimo más elegancia y con muchísimo más inteligencia a lo interno. Es más, yo soy de los que piensa que si la fuerza del pueblo no es parte del gobierno actual, de manera efectiva y formal, óigame Julio Alcín, si no es parte de ese gobierno, se debe a que si algo tiene claro Leonel, es que estando fuera, aunque le dé un chance y una transición a este gobierno de 2 años, su problema es convertirse en la principal fuerza política para contrarrestar, porque comienza, número 1, con 100,000 votos, y número 2, con un partido disque nuevo, una franquicia que él compró y que él adquirió, pero que además se está engullendo absolutamente todo lo que del PLD no era visible como vanguardia y como responsabilidad directa de la corrupción, porque ya era suficiente con lo que él se había llevado del propio PLD al momento de salir, o había salido producto de lo que fue la retaliación organizativa que desarrolló el gobierno de Danilo frente a Leonel. Sí, en este país hay que hablar las cosas absolutamente claras. Pero eso ocurre de cara al gobierno, de cara al manejo de la clase política y de cara al manejo de las instituciones. Desde el punto de vista de las formas, del formato político, doctor, del gobierno. Entonces, frente a eso, el PRM y Abinader, que no se da en ese frente la tradición del liderazgo político clásico en este país. Doctor, aquí no hay liderazgo político consolidado, no existe. No existe en el país eso. No es la primera vez que lo manifiesto desde antes de las elecciones. Aquí hay un vacío del liderazgo político. Y el presidente Abinader... con tanta fuerza no hay nadie. No, nadie. El presidente Abinader tiene una oportunidad. De hacerlo en el poder. De construirlo, de reconstruir eso desde el poder. Tiene una oportunidad, y lo digo con toda franqueza, independientemente de mis diferencias ideológicas, estratégicas. Yo soy comunista, yo soy socialista, yo no tengo velas en ese entierro. Ahora, yo cuando analizo las cosas tengo que ver la realidad para procurar la verdad
y apostar en la dirección de la justicia con algún sentido de éxito. El gran problema es que no lo está viendo y está atrapado. El presidente Abinader nace atrapado de alguna manera entre dos grandes presiones. Una presión es la que se expresó en su discurso en la 27 de febrero, esquina Ortega y Gasset, cuando la gente decía, los queremos presos. Había la musiquita de Peña Gómez detrás, primero la gente, y él dijo, voy a cumplir todas las promesas de campaña. Y todas las promesas de campaña implicaba hacer, y lo dije posteriormente en un programa aquí mismo, en un gobierno estructurado como él lo estaba haciendo. Yo no estaba de acuerdo ni es mi gusto, pero él tenía que contentar a Trump y a los gringos. Él tenía que contentar las multinacionales. Él tenía que, y sobre todo a la Barrick Gold, él tenía que contentar al grupo de Santiago. Él tenía que contentar al grupo interno que le fue oposición siempre, que es el grupo encabezado por Hipólito. Está bien. Él tenía que contentar también a los grupos populares y a una sociedad que tenía 4 años pidiendo la cabeza de todos los ladrones en este país. ¿O no es verdad? Pero lo dijo Danilo en su discurso ahora mismo. Escúcheme, Danilo es otra cosa. Danilo sí, no pero lo reconoce, que el reconoce. pueblo no lo quería. Dice, ustedes no se dieron cuenta que nosotros teníamos 26 senadores y cada encuesta te daba 2 menos hasta nos quedamos sin ninguno. Doctor, pero el discurso de Danilo, para mantenerme en su pregunta y seguir su orientación de no salirme donde usted quería, lo analizamos después. Porque además metería un ruido en el análisis que estoy planteando. Digo, el presidente Abinader se podría efectivamente casar otra vez con la gloria, un matrimonio de su propio matrimonio. Las bodas, emanó la boda de plata y no las de oro. Claro, ¿cómo? Siendo coherente con lo que fue su discurso de campaña, cumplir la ley, respetar la Constitución de la República. Si usted va a respetar la Constitución de la República, la ley, la tradición, lo que está en la calle, lo primero que usted debió hacer en un mes fue haber sustituido los 3 diputados que usted nombró. Eso es peor que el problema de la declaración jurada. Eso es peor. ¿Sabe por qué? Porque es una seña política peligrosa. Si ella nombró a Josefa Castillo, debía haberla sustituido ya el PRM. En un mes, que además dice la ley que debe ser así. Debe presentar propuestas conforme lo que ahí está planteado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que entre tener que poner el que le tocaba por la cantidad de votos sacado en las elecciones, que es el que tiene que ver con las preferencias electorales, y decidir otro para seguir el manejo político, prefieren el segundo camino y juegan al tiempo para que a la gente se le olvide. Entonces están repitiendo el mismo tipo de práctica. Si usted quería contentar a Trump, señor, no hay por qué alzar los pantalones hasta la cintura, ni la falda tampoco. No tenía por qué hacer lo que hizo la República Dominicana en el BID ahora en esta semana, por poner este país víctima de la más grosera intervención del imperio norteamericano en América, arrodillarse a un gobierno en declinación como el de Trump, es una cosa que no tenía que hacerlo, votando por el único tipo que ha dirigido el BID, que es gringo. Porque por tradición, Unión Europea se encarga de una cosa, América Latina es americano. Nunca el BID es americano. Sin embargo, pusieron un hombre de origen norteamericano ahora votando la República Dominicana solamente por mandarle una seña a Trump. A Trump, dueño de ese Pompeo que vino, fue el único alto funcionario exterior que de hecho vino aquí, por lo menos norteamericano, en muchos años, para ese tipo de celebración en el país. Entonces, nosotros, hay cosas que están prohibidas porque te llevan a lo que no es. Aceptarle a una empresa multinacional como Barrick ahora, una empresa que comience a trabajar fuera de su zona, poniendo en práctica un proyecto que ni se ha planteado formalmente, ni se ha discutido, como es el caso de la expansión de Barrick, una barbaridad, una empresa que está siendo cuestionada ahora mismo por estar invirtiendo recursos y dinero en proyectos propios como empresa, Ecotuí, que están marcados y ya confirmados y condenados por la corrupción. Pero tú tienes una agenda del día a día de este gobierno. Porque ya me señalaste BID, me señalaste la subrogación a un poder. Déjeme terminar. No, pero espérate, pero es que le está dando una pauta. Yo no sabía que tú estabas tan al día. No, pero yo le voy a decir, pero doctor, al lado de la universidad hay un oncológico, usted es médico, por Dios. Uno de los 2 sitios donde aquí hay farmacias de medicamentos de alto costo, en el INCAR y en el Cabral Ibáez de Santiago.
Si usted pasa a estos hospitales, al sector privado, usted está pasando una de las cosas por las que el Estado Dominicano, con el dinero público, con el dinero del 76% de los contribuyentes, que son los pobres de este país, lo está pasando para el sector privado. Son formas de succionar y tienen un formato legal hecho que son las APP. Por eso quieren privatizar el INCAR. Me dañaste el programa de mañana. ¿Y por qué? Te voy a decir, dame un momentito. No tenemos prisa, Fernando. Mira. ¿Será que se lo arregla? ¿Tú recuerdas lo que era estatización y privatización? Claro que sí. ¿Recuerda esa época en que la cosa... No, capitalización. No, esa es otra cosa. ¿Las cosas son del Estado o las cosas son privadas? Uno, ¿tú recuerdas la modalidad de capitalización de la empresa pública? Frente al desastre del Estado como mal administrador, hay que capitalizar la empresa. No, hay que venderlas. No, porque hay que comprarlas. Vamos a ponerle capital. La administro, pero sigue siendo mía. La administro yo, el sector privado. Después viene lo que tú acabas de decir. ¿A ti no te suena un poquito parecido a capitalización de la empresa, a la vaina público-privada? No, doctor, es peor que eso. Alianza ¿Peor? Sí, es peor que eso, y lo vamos a demostrar. Es peor que eso, y desgraciadamente, ojalá el presidente Abinader escucha a todo el mundo mínimo. Y no solo él, el liderazgo político. Y no solo el liderazgo político, las fuerzas sociales y políticas escuchen también. ¿Qué ha recuperado del PLDismo el presidente Danilo Medina? La ley de las APP. Incluso nombra a una persona con mucho bombo de sus primeros nombramientos como funcionario de eso, casi un ministro es. Y empieza la labor para construir APP, supuestamente porque aquí hay que buscar formas de invertir con la falta de dinero, con una crisis aumentada por la pandemia que tiene el Estado Dominicano, que lleva a todo el mundo a decir, bueno, tenemos que coger prestado, es verdad, yo mismo se lo digo aquí y lo he dicho en más de una ocasión, es verdad. Ahora, doctor, mientras los organismos internacionales se retiran del apoyo a las APP, incluyendo el Fondo Monetario Internacional, se retiran de eso, no creen en eso, porque saben lo que eso ha significado para dos cosas. Una, vía las APP y otra, con la articulación de otro concepto que suena tan raro que a la gente le da brega hasta decirlo, el fideicomiso. Que cuando usted ve, no se sabe exactamente, primero, dónde queda el dinero público y el dinero del Estado, segundo, de dónde vienen todos los capitales, y está siendo cuestionado porque es un mecanismo hasta de lavado de dinero. Porque como no hay que responderle a nadie ni explicarle a nadie de dónde vienen las cosas, al final de la jornada, esos dineros de ese tipo terminan ahí, constituyéndose en mecanismos hasta de lavado, no lo digo yo. Eso está planteado en las discusiones mundiales de organismos multilaterales. Entonces, ¿cómo es posible que cuando usted vea las cosas se planteen de esa manera? Entonces, así no. Entonces, yo creo que aquí hay que ponerse a pensar, si usted quiere cambio de verdad, el primer cambio es cumplir la ley, cumplir las normas y las reglas. El segundo tiene que ser lograr que aquí las cosas se manejen con transparencia. Y lo tercero es asegurar que el pueblo de este país tenga satisfacciones. Doctores, que de cada 100 pesos que aquí se pagan, que lo pagan los consumidores y las consumidoras. Casi 80. Entonces no es posible que los que pagan el 80% de toda la barbaridad que aquí se hace no sean tomados en cuenta para lo que hay que hacer en el país. En función de esa realidad, ¿qué fue lo que hicieron los grupos oligárquicos de este país? Todos los que apoyaron a Danilo y apoyaron a Lionel, excepto sus propias mafias y sus propios grupos corporativos. ¿Qué es lo que hicieron? Ir corriendo y enviando primero avanzadas y terminando después con la cosa. Y cuando yo le distribuí aquí en este mismo programa, en un programa anterior, cómo estaba repartido el gobierno según los intereses de ese frente político que hay, yo le dije, el sector social tiene gente del sector social que no son así, porque usted trata a Fulcar incluso como no es, porque lo pone como si tuviera un grupo en el PRM. Eso no es verdad. Eso no es verdad, doctor. Está equivocado usted. Y yo le vuelvo y le convoco. ¿En qué está equivocado? Con Fulcar, que usted está diciendo que representa un sector del PRM. Eso no es verdad. No. Ay, no. Lo dijo ahorita. Yo me equivoqué. Sí. Entonces, las cosas hay que plantearlas con objetividad para hacer. Mire, aquí hay una serie de ministros que tienen la tradición peñagomista y popular, que están ahí. Comenzando, que ministros o funcionarios de gobierno, tipo Milagros Ortiz Bosch.
Qué bueno que usted la estaba defendiendo ahorita, porque esa es una estrella del firmamento político dominicano en términos de decencia. En sus posiciones usted puede criticarla o no, pero usted tiene que decir una mujer honesta. Usted tiene, como ella, hay otros, gente que incluso no tiene tradición feminista, tipo Carlos, yo lo dije aquí porque lo discutimos usted y yo, como Carlos Pimentel, en su conducta personal y su tradición y su vida y su familia, incluso su propio Pero es padre. que participación no pone gente que no tengan prestigio. Escúcheme, yo estoy hablando de una persona por su tradición y Todos la lealtad de son su así. familia. Escúcheme, porque hay muchísima gente que ha estado al lado de usted que ha sido y es de participación y no tiene mayores problemas con usted en el sentido de que son gente seria. Por estar ahí no se es bueno ni se es malo. Usted es bueno o malo por su conducta. Quien predica honestidad no puede ser deshonesto. Como persona. Si fuera así, probablemente aquí, el que esté libre de pecado, que levante la mano y tire la primera piedra. Aquí no hay nadie serio, esto hay que cerrarlo, ponerle una bomba grande para salir de esto entonces. No, doctor, no es así. Entonces las entidades hay que verlas como entidad y las personas también como personas. Pero usted sigue buscando y te dice ese litoral de tradición peñagomista, liberal, democrática de este país. Entonces usted encuentra a Chu, usted encuentra al ministro de Energía y Minas, usted encuentra a Alfurcar, usted encuentra a un grupo de gente que no son esa oligarquía tradicional que ahora que lo quieren presentar como guau. Ajá, son los del gobierno. Y los otros son la élite de Santiago y zonas aledañas. Los que el presidente se reunió en Santiago. Que debo decir, para mí es una barbaridad tener que admitir que se vaya a Santiago. Eso es legítimo. Santiago es Santiago. Sí, y tiene que verse con todo el mundo. Ahora, hay que tener cuidado en qué usted empeña, porque efectivamente, ahora, yo no dejo de decirle que es inteligente esa decisión y esa acción inteligente. ¿Por qué? Porque el primer desafío del gobierno, desde el punto de vista político, es reconstruir el liderazgo político del país. Y eso lo tiene su responsabilidad directa del presidente de la República. En un país donde dije ahorita hay un vacío, es superar la crisis que comienza por el tema de la pandemia, que obliga a reestructurar entonces el cuerpo de dominación después de 20 años de PLDismo y finalmente prepararse para que lo que sacó no vuelva. Mientras tanto, Leonel fue inteligente y se quedó tranquilito, no se mete en nada, ni la oposición le va a hacer este gobierno, más bien de alguna manera lo ayudó porque dividió al PLD y se separó de Danilo y golpeó a Danilo y más fácil para una oposición, además reconcentrada, derrotarlo. Que además no lo derrota la articulación de oposición, doctor, y usted tiene que entenderlo, y el primero que tiene que entenderlo es el presidente de la República, ese mismo que se vistió de verde en las marchas de calle. ¿Usted sabe qué fue? Que a quien derrotó al PLDismo fue la calle. Y es el gran problema que tiene el PRM ahora, que tiene el presidente Abinader. Porque al haber derrotado la calle al PLD, a quien hay que rendirle cuenta no es a los grupos de Santiago ni a los oligarquías de Santiago, no es a los estrellas que hay que rendirle cuenta, es a un pueblo de este país que además paga el 80% de los impuestos. Es a la gente que se está muriendo por la pandemia, porque no son los ricos como pasó en primera parte de la pandemia. Ahora, con eso horizontalizado donde golpea, es precisamente lo que no tienen nada. Y entonces, encima de eso, con un sistema de salud que la tendencia que anuncia el gobierno, por Dios, es a privatizarlo. Primero porque puso a dirigirlo al sector privado y al Grupo de Santiago además. Y en segundo lugar puso una superministra de eso, que es también de Santiago, que es la vicepresidenta de la República. Hay que ser claro en el problema. Fernando es opositor. No, yo lo que no soy es gobernista, que es diferente. Lo que yo soy es partidario de la solución a los problemas de este país y a la salud y a la seguridad del pueblo dominicano que ha vivido peleando por todas estas cosas que ha peleado para eso. Entonces, hay que descubrir lo que pasa en la realidad para ver por dónde tiene que ir. Es verdad que aquí hay una transición. Y esa transición obliga de manera nerviosa de aquí a los próximos meses, no a los 100 días, sino a los próximos meses, a que se den señas de otro tipo, a que se examine lo que está pasando desde el poder y desde el gobierno, para, sabiendo que no todo se puede resolver de una vez, entender que hay que dar señas claras de que las soluciones pueden venir, de que efectivamente se van a resolver problemas. ¿Cuánto va a durar el tiempo en que el Estado dominicano mantenga todo artificialmente a través de la inversión pública, de coger prestado para eso dentro y fuera del país? ¿Cuánto dura eso?
Si la tendencia es a una crisis, entonces, y eso se va a resolver simple y llanamente con deuda. No, usted puede coger todo el dinero del mundo y no lo comemos. Tiene que pensar el país de otra forma. Y para pensar el país de otra forma, entonces hay que atacar a otros y además frenar otras cosas. Usted tiene que frenarme farmacéuticas y los grandes dueños de los negocios de salud del país. No le puede seguir entregando el sector salud. Tú compartes entonces lo de, no se trata de gastar menos, sino de gastar bien. No, yo creo que lo que hay que gastar bien. Lo primero que yo creo que hay que gastar bien, pero hay que gastar más. Pero en la gente... más también. Pero claro que sí. Es que no hay forma que no sea así. Usted puede resolver el problema sin invertir. No. Entonces tiene que invertir, tiene que gastar más. No, pero el otro dice, yo estoy de acuerdo con gastar lo que se gastaba, pero bien gastado. Tú estás diciendo más, tú diciendo hay que gastar más en la gente. Pero por supuesto, porque aquí la mayoría de las cosas no se fueron ahí, doctor. Dígame de cuánto se van cada 100 pesos de energía, ¿quién se lo lleva? Dígame quién se lleva cada vez que cambiamos $1 aquí, ¿quién es el que se lleva los cuartos? Es la gente. Pregúntele a Valdés Albizu, por Dios, que él sabe muy bien quién es. La primera seña mala de este gobierno fue a nombrar el propio gobernador del Banco Central. No podían inventar. ¿Quién ha dicho eso? No es inventar, es clara, hacer la cosa clara, lo que aquí está planteado. Entonces, yo pienso, el pueblo tiene una esperanza puesta porque la gente no apuesta a la confrontación, la gente no apuesta a la pelea de calle, la gente no apuesta a eso, la gente apuesta a la solución de los problemas. Y aquí la demanda de justicia social parece que no tiene doliente todavía. Y no la tiene en salud, lo está planteado, está clarito que no la tiene en salud. Y no, en el tema educativo, que es donde más se ve. De ahí donde Danilo quiso hacer una revolución educativa que yo supongo que de Roberto Salcedo para atrás se la volvieron contra revolución, ¿verdad? Cuando le mataron hasta la campaña de alfabetización. Perdóname, Fernando. Mira, hay algo que en los 10 minutos que nos quedan, ponlo donde tú quieras, pero tengo una preocupación. Tú sabes que una de las cualidades, si se pueden decir, que tú tienes es que si hay cierto que tú tienes mucha teoría, tú siempre has tenido los pies en el suelo. Tú nunca has andado por las nubes. Como dijiste el otro día, sí, todo es verdad, pero este gobierno es producto de una alianza, una realidad. El capital es una realidad en este país que pesa. Tú tienes que, y los intereses internacionales siempre han influenciado. En este momento, en que mañana vamos a iniciar el segundo mes, generalmente uno tiene aprensiones. La mía, yo creo que uno de los problemas es que el propio partido, en demanda de algo muy justo, que es que si el Estado es el principal comprador, el principal vendedor, el principal empleador, el principal pagador, ¿quién tiene 100,000 empleados aquí? El Estado. Entonces, esa lucha esa lucha por trabajar, mi preocupación es que o Luis entienda que ya repartió, o esa gente entiendan que el tiempo se le fue y le vayan a hacer una ingobernabilidad. Esa es mi preocupación. Ahora dime la tuya. Usted dijo ahorita que los ricos lo han puesto hasta dirigir las empresas del Estado. Hubo un presidente que lo puso. Y terminaron quebrando la todita. Sí. Y yo le voy a poner de ejemplo la tabacalera de Santiago. Por ejemplo, todavía están los expedientes de la tabacalera abierta y anda gente suelta ahí que debiera estar preso y botada la llave por lo que hicieron ahí. Doctor, una cosa, yo le dije hace un momentito lo de la farmacia de medicamentos de alto costo. De alto costo. En el INCAR, ahí al lado de la UAS. Lo hicieron en terreno de la UAS. Los papeles dicen que eso era de la UAS, que eso era para la UAS. Porque fue en terreno de la UAS y era como hospital universitario. Finalmente, Leonel, terminó Danilo quitándole eso, el propio Danilo. Y terminaron poniendo gente que estaba vinculada al otro privado que hace servicio público, que es el Heriberto Peter. Ocurre que el Heriberto Peter hoy, que es donde va más gente, todavía, por un problema de tradición, porque además el que tiene un cáncer hoy no va a buscar otro médico mañana y otro pasado mañana y otro el año que viene, se quedó ahí y sigue ahí ahora. Coño, en la medida cada vez que tú abres la boca, tú abres un programa nuevo, doctor, eso del INCAR, eso de ese hospital, mira, en 155 metros
Hay 3 institutos de cáncer. Sí. Perdón. Hay 3 institutos de Uno cáncer. privado. Dos privados. Uno es del Estado, uno es privado y otro es mixto. Es No, una y fundación. otro es mixto, Espérate, el otro es espérate, privado espérate, también. espérate, que te metiste. La liga es privada. Tú metiste un pie, pero es hasta aquí que está ese problema. Ayer me llama un paciente y me dice, esto lo van a privatizar. Digo, ¿usted cómo lo sabe? Un hombre que tiene en la espalda un machetazo que le dieron con un cáncer. Óyeme, ¿de dónde se han sacado que quieren privatizar una vaina? Óyeme bien, debe estar, ¿tú sabes dónde debe estar eso? En la justicia, ese hospital. Porque ese hospital no puede justificar busca los fondos con que lo hicieron. ¿En qué tierra está? Eso está junto con los parqueos de la UAS. Así mismo. Con el que dieron candela. No, pero el parqueo de la UAS, al final de la jornada, también fue hecho pensando en adicionárselo al propio hospital o usarlo de manera conjunta, lo cual es posible. Era un proyecto. Sí, así mismito es. Ahí donde costó, donde sale más barato casi comprar una casa que poner Y el no lugar busque donde poner quién un lo carro. hizo. Y no busque quién lo hizo. Adiós, del lado de Leonel Félix Bautista. No. No, espérese. Yo le estoy diciendo, era una obra de por ahí. Cuarto de la Sunlan. No, en Santiago estaban, a lo mejor reunido con el presidente. El Canal 5 lo hizo. No, eso también. Pero igual las autovías, las cosas. Yo no me quiero meter por ahí. Yo le quiero decir, mire, en ese hospital hay más ofertas que en el Heriberto Peter. En ese hospital hay una mayor calidad de la oferta, demostrado por quienes siguen eso del Estado. En ese sitio hay, óigame bien, un costo menor para la gente en los tratamientos. Hay un tratamiento mucho más humano. Y además está el establecimiento de los medicamentos de alto riesgo. Si eso funciona y funciona bien, y lo dice no solo todo el que va ahí, ¿por qué hay que entregar? No se puede argumentar que el Estado mal administra, que eso está mal, o es que está tan pegado de la UAS, o es que es lo que pasa. Pero no solo eso, sino que además de haber humillado a la universidad y haberle quitado su terreno y haberle impuesto el poder, como lo hizo el gobierno del PLD, el PRM no puede repetir lo mismo en nombre de nadie. Y entonces, óigame bien, no suele para favorecer a cualquiera. Cuando usted busca ver, los nuevos funcionarios tienen socios y tienen amigos en el mismo sector de la salud que plantea ese tipo de problemas, que hay que estudiarlo y que hay que examinarlo en este país. Aquí hay que hablar las cosas temprano. ¿Usted sabe por qué? Por algo que dice el pueblo, y el presidente Abinader lo debe saber. El pasmo con tiempo, remedio tiene. Eso es como no siga firmando nombramientos a lo loco, gente que tienen expediente aquí, que tienen expediente en el extranjero, que fueron apresados. Esas cosas hay que evitarlas, porque este pueblo no votó por eso, votó para salir de la porquería, votó para salir de las mafias, votó para salir de lo que estaba pasando. Entonces hay que dar señas claras. En ese sentido. Yo difiero de ti. Pero eso está claro todo el mundo. No, es que yo hace mucho que dejé eso de salir de lo malo sin saber para dónde voy. No, excúseme. A mí hay que decirme para dónde voy. Excúseme, Eso no es que vamos allí, que todos hemos metido. No, yo estoy absolutamente claro de para dónde voy. Este país necesitaba una transición. Era mucho más difícil revertir esto. Y esa transición. Eso de que vamos allí. No, esa transición está abierta. Eso como a un amigo mío una vez, Doctor, en la época de doctor, la Guerra salir Fría, de Trujillo que era malo. le dijeron de que vamos allí. Mire, usted era estudiante. Acompáñame, ¿tú sabes a qué era? Usted era estudiante. Arranca, espérate. Usted no era trujillista. Que espérate. Pero usted no era trujillista. Espere. Vamos allí, ¿tú sabes qué era? Asaltar Nery Rencar. Oiga, pero usted no era trujillista. Y había que salir de Trujillo. De Trujillo salieron, ¿usted sabe quién? Las aspiraciones democráticas de este país en alianza. ¿Usted sabe con quién? Con los cívicos. Y no se olvide que terminó Varianto Fiallo con el propio Manolo Tavares en Washington. Ellos se pusieron malos. Sí. Oiga, y vino la Unión. Eso era lo más puro que había aquí. Y vino la Unión Cívica, que se transformó en otra aquí cosa. Hubo dos movimientos químicamente puros. Uno se transformó y el otro se que fue. Manolo Tavares y el 14 y los cívicos del 61. No, le faltó uno. ¿Cuál? Y usted no lo va a tener que entender. ¿Cuál? Lo que acaba de pasar ahora ¿Cuál? en este país. Sí, desde el punto de vista de imponer la cosa es así. Te vas a arrepentir. No, absoluto. Te vas a arrepentir. No se olvide que los apellidos que usted ve hoy, hay una parte que salieron del antitrujillismo. Los vio mandando en el gobierno anterior y en este también. Y en el que viene lo vas a ver. Y en este es posible, porque este país no solo es chiquito. Tú eres loco. Por eso yo le fui a Maximiliano Gómez y a la historia. Hay que analizar la historia dominicana para saber que este país sabe muy bien. Mire, no se olvide. Julito Jacín y Fernando Peña seguirán siendo lo que pudo haber sido. Excelente, pero no se olvide que los grandes movimientos de masa
tomaron en cuenta no solo el pensamiento liberal, sino que se le impusieron al pensamiento liberal. Lo que pasó aquí en abril del 84, lo que pasó en abril del 65, lo que pasó en la lucha contra los remanentes del Trujillato, todo eso demuestra que este pueblo no solo tiene capacidad de memoria, sino que tiene capacidad de recomposición, que es lo que yo estoy planteando ahora, para terminar es su tema de la gobernabilidad y la no. Si el presidente Abinader no entiende que articular un gobierno de frente implica ser coherente con las promesas de campaña, con los compromisos que se hicieron con los sectores, que no suponen el nombramiento de funcionarios nada más, es políticas públicas diferentes, es que no le entregue una nueva presa de cola a la Barrigol, es que no permita nombrar gente que sea sinvergüenza, es que no se permita construir en nombre de las APP un nuevo proceso de privatización en este país. Eso es lo que tiene que entender. Y si no es así, caminamos a un proceso complicado. Podría consensuar, Fernando, una posición de que conjugue dos cosas. Las cosas que hay que resolver, que no se pueden posponer, y convencer a esas fuerzas de que pedirle, vamos a poner dos ejemplos, que lo pusiste tú, que me resuelvan el problema de Cotuí, que me resuelvan gente muriendo, eso es una pendejada, lo va a arrasar una jodida que resuelva el problema de los 3 brazos, que resuelva el problema del INCAR. Pero te estoy diciendo 3 problemitas. Ahora, tú tienes que además cuestan cheles. Tú tienes que entender que el poder hay que equilibrarlo. Tú no puedes empezar los generadores. Vamos a sentarnos a hablar y a sacar a Enriquito de hablar mierdería, que eso hay muchos cuartos de este país para decir paren eso porque el medio ambiente. No, pero una cosa es, esa es otra cosa, doctor. Eso es lo mismo. No reduzca la cosa ahí, porque lo de Enriquito no es eso. Lo de Enriquito es otra cosa. Mire, yo le voy a decir una cosa. Míreme, doctor, míreme. Nosotros el movimiento que está planteando el problema de la transparencia y el problema de la investigación en profundidad, va a pedirle a la Procuraduría General de la República que permita que se ventilen de verdad las cosas que tienen que ver con todos estos expedientes. Hay un proceso abierto en Italia, de Tecnimón. De Tecnimón, ¿de acuerdo? Sí. Ese proceso, pues yo lo conozco porque yo he estado ahí soy del equipo que trabaja ¿Seguro? eso. Ese proceso, pasarle a Tecnimón, usted sabe a quién se lleva y usted sabe a quién toca. Cuando lo de Tecnimón se plantea aquí, cuáles son los santos que se caen y cuáles son la gente que se cambian de un lado para otro, que quedan testimoniados, que tienen vínculo con toda esa porquería que ha pasado en este país. Entonces, aquí lo que no tiene que haber es privilegiados. Aquí lo que tiene que haber es horizontalmente un proceso de justicia que permita que las cosas salgan claras y que de verdad en la República Dominicana se acabe el régimen de la impunidad sin retaliaciones, sin tener que buscar chivo expiatorio, sin tener que castigar al que no se debe. Pero esto no puede seguir así. Si usted quiere cuarto para eso, hay una parte importantísima en el dinero robado, como usted lo repite a cada rato aquí. Recuperémoslo. Señores, ¿cómo coincidir con Fernando? Muy sencillo. Estamos con que no haya impunidad, que no haya castigo, que haya castigo para los robados. Pero que se recupere los robados. Antes de un principio de la Santa Iglesia Católica, estás perdonado, pero antes de rezar una Ave María o de irte a Higüey a pie, tú me vas a devolver los robados. Y comenzamos a hablar. Yo no estoy proponiendo nada, pero no se quiere hablar de esa vaina. Tú sabes lo que son 1.500 o 500 con que yo resuelvo todos esos problemas pequeños y grandes. Esa gente de Cotuí lo que quiere es 1.000 millones, 100 y pico de millones de pesos. Usted sabe lo que es que ayer va a la Procuraduría un grupo de personas que se robaron la tierra de la FADOC, que Balaguer cuando llegó dijo, una forma de yo quedarme es dejar que la gente ocupe. Muy bien, porque eso era del pueblo y esas ocupaciones yo las apoyo. Pero ¿por qué no legalizarlos? No, vamos a coger uno porque eso parte a Miguelito Vargas, porque Miguelito Vargas fue quien impidió que yo ganara. Coño, así no se hace política, así no se hace política. Entonces, justicia restaurativa con castigo
Eso es lo único. Estados Unidos lo impuso, Se pero metió a colombiano lo impuso por otras razones, lo impuso porque tener un hombre preso le cuesta mucho. Y le dice, si no hay sangre, vamos a negociar. Señores, Quirino es el mejor transportista de las matas de Farfán. Y ese señor prestó un dinero sin ser banco, pero eso no importa porque es mi aliado y a mi aliado todo le luce. Mis amigos no tienen defectos. Pausamos.